Bueno, chiquillos, espero que estén bien, que estén teniendo una buena mañana, una buena tarde, una buena noche, ya sea cual sea el momento en el que estén viendo este video. Espero que se encuentren bien. Ya. Bueno, como ya saben, como hablamos en el primer capítulo, más que nada la introducción de lo que iba a ser, yo les quiero hablar sobre lo que es Eclesiastés. Ya, en lo personal es un libro que nunca había tenido que en realidad nunca había leído completamente. Siempre, obviamente, conocía quizás algunos capítulos o versículos aislados más que nada, pero nunca lo había leído de principio a fin. Y la verdad que me encontré con un libro que quizás también le ha pasado a ustedes, que muchas veces conocemos algunos versículos de capítulos, pero cuando leemos el capítulo entero y entendemos el contexto general o la conclusión final a la que se llega, es aún más hermoso y entendemos mucho más lo que un versículo, lo que una frase, lo que una línea, incluso una sola palabra, puede llegar a darse, a entender. Entonces, es mucho mejor cuando conocemos el panorama completo. Y algo que siempre hemos hablado, que siempre hemos dicho, de que es muy peligroso y es muy importante a la vez tener en consideración todo el contexto, no tomar un versículo aislado y quizá decírselo a alguna persona o llevarlo a una palabra, a una predicación. Cuando leí este libro, ya yendo directamente a lo que quiero hablarles en este quizás pequeño video que les estoy subiendo, que están viendo, es un libro que se centra mucho en lo que es la filosofía humana, ¿ya? Y se centra mucho en cómo comúnmente nosotros vemos las cosas, cómo vemos las situaciones, ¿ya? Y cuáles son las conclusiones que tú, las conclusiones que yo, y que en este caso la persona que está hablando, que está contando esta historia, muchas veces llegamos a conclusiones que sacamos nosotros mismos. Y es lo que él hace en este libro de Eclesiastés, que vamos, como dijimos en el principio, no se tiene 100% eh, razón o conocimiento de quién es verdaderamente quién está hablando, a quién se refieren en este libro. Pero vamos a decir que es Salomón, que es lo más probable, como muchos estudios indican. Vamos a decir que es Salomón para temas de comodidad de referirnos a quién está hablando. Entonces, muchas veces en este libro de Eclesiastés vamos a encontrar las conclusiones que Salomón llega, que son las conclusiones muchas veces que nosotros podemos llegar como humanos, ¿ya? Como les decía, este libro se centra mucho en lo que es la filosofía humana y las ideas o los pensamientos de la mente y del corazón de un hombre, ¿ya? Y si bien se centra quizás a modo de resumen o un panorama en general, se centra en que en realidad nada tiene sentido, nada de lo que hacemos, nada de lo que buscamos tiene sentido aquí en la Tierra, obviamente, y que todo es vacío, todo es vanidad, como lo dice en la palabra. La verdadera conclusión es que sin Cristo nunca vamos a llegar a encontrar satisfacción o a encontrar el sentido a la vida, que es lo que Él quiere encontrar. Entonces, es por esto que es importante leer y estudiar este libro con eso en mente, con ese contexto general en mente, a la fin, perdón, al final del estudio vamos a llegar a la conclusión de que sin Cristo nunca vamos a llegar a la satisfacción ni vamos a encontrar el sentido de la vida. Siempre con eso en mente, ¿ya? Porque si nosotros estamos convencidos y tenemos la fe, y yo sé que así que la Biblia, que la palabra está inspirada por Dios, tenemos fe de que todo lo que ocurre en la Biblia, de que todas las vivencias, de que todas las historias que pasan en la Biblia son reales, son contadas quizás al pie de la letra, al pie de la realidad que ocurrió en ese tiempo. Pero si bien las escrituras están inspiradas por Dios, las acciones del hombre, las acciones de las personas, muchas veces no están inspiradas por Dios. Como los errores que cometemos nosotros, que ellos cometieron, los problemas que pasaron, quizás las cosas que dijeron que no tenían que decir, los que hicieron que no tenían que hacer, muchas veces no están inspiradas ni motivadas por Dios, ¿no? Sino que muchas veces la Biblia es un relato histórico de que cuenta los eventos que realmente pasaron. Entonces, si bien la escritura está inspirada por Dios, no así las acciones de las personas y es como lo que vemos acá.
Muchas de las conclusiones a las que llega Salomón no son realmente inspiradas por Dios y es ahí donde tenemos que tener cuidado de no malinterpretar. Por eso que lo que quiero hacer es que eh, al principio dije que voy a dividirlo quizás como en tres partes iguales, como del capítulo 1 al 4, del 4 al 8 y así, pero lo voy a tomar de otra manera, sino que lo voy a tomar de una manera que cuando se inicie una idea, no dejarla a medias, no quedarnos con la historia a la mitad, porque le aseguro que si hacemos eso nos vamos a quedar con una conclusión errónea, con un pensamiento que quizás nos va a dejar tristes, nos va a dejar desanimados. Entonces mi idea es comenzar una idea que dé Salomón y poder concluirla. ¿Ya? En este caso voy a tomar el capítulo 1 y 2 donde vamos a ver, ya, y ahora ya yendo directamente a lo que es el estudio del capítulo 1 y 2 que Salomón hace uno de los tantos experimentos que vamos a ver a lo largo del estudio, uno de los tantos experimentos o formas donde él intenta encontrarle el sentido a la vida. ¿Ya? Si leemos, lo tengo aquí, dame un segundo. Eclesiastés 1, bueno, parte diciendo que nada tiene sentido. ¿Ya? O sea, si nosotros venimos y leemos solo esta parte, los primeros 11 versículos, no sirve. ¿Ya? Necesitamos el contexto entero. Ya solo comentarles que este es uno de los libros preferidos o que más citan las personas que son ateas, porque quizás sacan estos versículos de contexto y es súper fácil malinterpretarlo, súper fácil quizás engañar a una persona que no tiene el contexto general y que no sabe lo que verdaderamente Salomón quiere llegar. Entonces, en el capítulo 12 parte hablando sobre la inutilidad de la sabiduría, de lo inútil que es la sabiduría. Luego pasamos al capítulo 2, habla de la inutilidad de los placeres. Después en el capítulo 12, perdón, versículo 12 del capítulo 2, hace una comparación entre el sabio y el necio, que es similar a lo que habla al principio de que la sabiduría en realidad es inútil, así que los vamos a unir, los vamos a hablar como uno. Luego habla sobre la inutilidad del trabajo en el capítulo, perdón, versículo 18, y finalmente llega a una conclusión, ¿ya? Porque si no tomamos esta conclusión nos vamos a quedar a medias, así que hay que tomarla. Y es hasta ahí donde vamos a hacer este estudio, que es hasta el capítulo 2. Entonces, como les decía, él hace una serie de experimentos intentando encontrarle sentido a la vida en las cosas que hacemos, en las cosas que tenemos. Y primero lo hace con la sabiduría y dice eh, cuál, cuán inútil es la sabiduría. ¿Ya? Solo quiero leerles, la idea es que ustedes lo lean, obviamente, si que se den el tiempo de hacerlo. Es en el capítulo 1, el versículo 18. Está hablando de la sabiduría y dice, cuanta más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. Aumentar el conocimiento solo trae más dolor. Y aquí es donde quizás yo saco una de las primeras conclusiones o ideas, ¿ya? Obviamente ustedes también tienen sus propias conclusiones, sus propias ideas, y eso está bien. Esa es la idea quizás de un estudio bíblico, que podamos estudiar la palabra de Dios y comentarla, quizás sacar algunas ideas, sacar nuestras propias conclusiones, quizás compararlas, quizás muchas veces nos vamos a estar de acuerdo, pero eso es parte de lo que es un estudio bíblico. Entonces aquí cuando dice cuanto más sabiduría tengo, perdón, mayor es mi desconsuelo, aumentar el conocimiento solo trae más dolor. Y es que, chiquillos, muchas veces, perdón, centramos nuestra vida en la sabiduría, como lo quiso él aquí, en adquirir, en buscar conocimiento de todo tipo, espiritual, de teología, no espiritual, de cualquier índole, de cualquier origen que sea el conocimiento, sabiduría. eh, Muchas veces, mientras más buscamos, mientras más sabemos, mientras más respuestas encontramos, es muy probable que nos desanimemos, que es lo que le pasa aquí a Salomón. Porque si tenemos una idea de lo que es ser hijo de Dios, una idea en nuestra mente de lo que es el reino de Dios, de lo que es Dios, de lo que es Cristo, si esa idea llega a ser eh, errónea, si esa idea llega a ser eh, equivocada, es muy probable que nos desanimemos. Si que buscamos la sabiduría así como por buscarla, por encontrarle el sentido a la vida.
Muy probable que nos desanimemos. Aquí tengo una frase que no recuerdo la verdad dónde la leí o dónde la escuché, pero es que el más sabio sabe que la sabiduría por sí sola no vale nada. El más sabio sabe que la sabiduría por sí sola no vale nada. Eh, Lo dejo ahí esta como frase, esta como pequeña conclusión para tomarla al final. Eso habla sobre la sabiduría, ¿cierto? Entonces al final llega a encontrarle el sentido a la vida, la sabiduría, en realidad no lo vamos a encontrar, ahí no está. Si avanzamos en el capítulo 2 habla de la inutilidad de los placeres. Esto es un tema súper quizás complicado o de moda, ¿ya? Me refiero a que mucha gente cree que el verdadero sentido de la vida está en los placeres, en disfrutar la vida a más no poder en el tiempo que tengamos aquí en la Tierra, ¿ya? Placeres de cualquier índole. Aquí, por ejemplo, en el versículo 4 del capítulo 2 dice, traté de encontrar sentido a la vida edificando enormes mansiones, plantando hermosos viñedos, hice jardines, parques, los llené con toda clase de árboles. Después sigue en el versículo 8, junté grandes cantidades de plata y de oro. Y después termina con un tuve todo lo que un hombre puede desear. De modo que me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo. Y mi sabiduría, perdón, nunca me falló. Pero termina con esto. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Entonces ya empezó con el experimento de encontrar el sentido de la vida en la sabiduría, que parece ser algo bueno, y no lo encontró. Se va donde están los placeres, que es algo que mucha gente piensa que es el verdadero sentido de la vida, y obviamente no lo encontró. Luego, si seguimos en el versículo 18, habla sobre la inutilidad del trabajo. Y él aquí, en resumen, si lo pueden leer sería ideal, pero en resumen se cuestiona de por qué me tengo que esforzar tanto, quizá en hacer un trabajo, por qué me tengo que esforzar tanto en mis conocimientos, en mi sabiduría, en mi destreza para realizar un trabajo, si después todo eso, a lo cual día a día me esfuerzo casi toda mi vida, se lo tengo que dejar quizá a otra persona que no sabemos si en realidad es una persona sabia o es necia, si se esforzó en su vida o si no se esforzó en nada, si trabajó para conseguir lo que él quería o si todo se le fue regalado. Ya esa es la conclusión que él llega y que muchas veces nosotros también pensamos, por eso que les decía que este es un libro que se centra mucho en la filosofía humana y que en realidad es incorrecta. Entonces, eh, les leo ya como conclusión del 24 al 26 del capítulo 2, que es con lo que quiero terminar. Dice, entonces llega a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Luego de mi cuenta de que esos placeres provienen de la mano de Dios, pues ¿quién puede comer o disfrutar de algo separado de Él? Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quienes son de su agrado. Pero si un pecador se enriquece, Dios le quita las riquezas y se las da a quien le agradan. Eso tampoco tiene sentido, es como perseguir el viento. Y esto quizás sí se parece más a lo que es una conclusión inspirada por Dios y ya quizás deja de ser algo 100% de filosofía humana, sino que pasa a ser algo, un pensamiento, una idea que sí viene de Cristo, que sí viene de Dios. Y en general, aquí comenta sobre disfrutar las cosas simples de lo que son la vida. Disfrutar esas cosas que muchas veces no les tomamos el peso, como es la comida, como es la bebida, como es el trabajo, cosas que creemos que son comunes en la vida, que sí o sí las vamos a tener, pero que es Dios quien las permite, es Dios quien las da por alguna razón. Entonces, en resumen, y aquí es una conclusión que quizás yo saco de esto, ustedes pueden tener otra, quizás puede ser similar, quizás puede ser por otro camino, eso no dice que la mía esté mal o que la de ustedes esté mal, quizás sí, quizás no, pero esta es mi conclusión, y es que en resumen, si le intentamos encontrar el sentido a la vida en las cosas que hacemos o en las cosas que tenemos, como lo hace aquí, como son los placeres, el trabajo, la sabiduría, y así cualquier cosa donde encontremos el sentido a la vida, le aseguro que no lo vamos a encontrar. Nos vamos a desanimar,
nos vamos a poner tristes y vamos a llegar a una conclusión que no es la adecuada, que no es inspirada por Dios o inspirada por Cristo. Yo pienso, chiquillos, que el verdadero sentido de la vida, la verdadera satisfacción, no está en las cosas que hacemos, como lo evidenciamos aquí, cuando dice que nada tiene sentido. No está en las cosas que hacemos, sino que el sentido de la vida tiene que estar puesto en Dios. Y es algo que puede parecer muy simple lo que le estoy diciendo, o muy básico, pero muchas veces esas cosas simples o básicas son las que más se nos olvidan y las que más nos cuesta ponerla en práctica. Entonces el sentido no está en las cosas que hacemos, el sentido está en Dios. Y en saber, y esto es muy importante, chiquillos, en saber y entender que es Él quien permite todo esto. Es Él quien provee con todo esto. Es Dios quien nos cambia el verdadero sentido o la verdadera razón por la cual estamos haciendo las cosas. Sin Dios, estas son las conclusiones a las que llegamos. Voy a apunto aquí en la pantalla porque aquí tengo el versículo. Pero sin Dios, las conclusiones de Salomón son a las que llegamos. Hablemos lo que es el trabajo primero. Sin Dios vamos a llegar a unas conclusiones similares. ¿Por qué tengo que trabajar si al final se lo tengo que dejar a otra persona? ¿Por qué tengo que trabajar si todo esto que hice con esfuerzo quizás se le va a dar o se le va a pasar a alguien que no se ha esforzado en toda su vida? Pero si ponemos a Dios en el trabajo, si ponemos a Dios ahí y entendemos que es Él quien provee esto y quien permite tener este trabajo, nuestra idea de lo que es esto va a cambiar. Y ahí cada uno saca su propia conclusión. Por ejemplo, puedo pensar que el trabajo es algo que Dios nos da, que Dios nos permite para poder proveer quizás nuestra familia, para, eh, no sé, por ejemplo, pongo de ejemplo al Félix. En el caso del Félix, Dios le permite tener un trabajo para poder proveer quizás su casa, su hijo, y así cada uno llévelo a su vida. Por algo estás en ese trabajo, por algo estás en ese estudio, en esa universidad. Porque quizás Dios te quiere ahí por algo, quizás Dios te quiere ahí porque por alguna razón que cualquiera puede ser y que no quiero centrarme tampoco en eso. Luego, si pasamos del trabajo quizá a la sabiduría, sin Dios podemos pensar que la sabiduría no sirve de nada, solo sirve para cuestionar todo, para poner en signos de pregunta todo. Cuando la sabiduría quizás si ponemos a Dios en el centro sirve para otras cosas mucho más hermosas, perdón, como lo puede ser entender qué es lo que Dios nos quiere decir, darnos cuenta y saber cuándo es Dios quien nos está hablando, poder llevarle la palabra de Dios a otras personas, tener una palabra, un consejo a la luz de la palabra, a la luz de la palabra de Dios, perdón, para otras personas. Los placeres sin Dios son los placeres que todo el mundo conoce. Los placeres con Dios cambian. ¿A qué me refiero con cambian? Por ejemplo, para mí es un placer, si se puede llamar así, ir todos los domingos a la iglesia y tocar y adorar. Es un placer adorar. Es un placer estudiar la palabra de Dios. Es un placer tener tiempos de oración. Entonces, a lo que voy, chiquillo, ya con esto termino, es que el sentido de la vida no está en lo que hacemos, en lo que podemos lograr hacer. El sentido de la vida la encontramos cuando ponemos a Dios en el centro de todas estas cosas. El sentido de la vida al final está en Cristo, al final está en Dios. Y nos damos cuenta que todo lo que vivimos, que todas las cosas que hacemos, que todo lo que tenemos es por alguna razón. Es porque Dios nos quiere ahí, porque Dios nos quiere con sabiduría, Dios nos quiere en este trabajo. Entonces, no busquemos el sentido de la vida en lo que hacemos, sino que busquemos el sentido de la vida en Dios. Y es quizás tan, bueno, simple decirlo, no, quizás no hacerlo, pero poner a Dios en el centro de todo. Que muchas veces lo olvidamos, algo tan básico que lo pasamos por alto. Pero te aseguro que si pones a Dios en el centro de todo,
Ahí está el sentido de la vida, en Él, en Cristo. Y con esos chiquillos cerramos quizás este primer estudio del capítulo uno y 2. Obviamente luego vamos a seguir con el 3 y tengo que definir hasta dónde lo vamos a hacer para, como lo hicimos ahora, cerrar la idea y no quedarnos con una idea errónea a la mitad. Así que eso, chiquillos, espero que hayan disfrutado esta palabra. No sé cuánto duró el final, espero que no haya sido muy larga o muy corta. Así que eso, nos estamos viendo y que tengan una buena semana.